Bueno, mi nombre es Elvira, soy Elvira Marín, trabajo en la Asociación Albelal, en el área de coordinación. Y bueno, no sé si todos conocéis la Asociación Albelal o es posible que no, pero bueno, brevemente os comento que es una asociación que trabaja en un proyecto de restauración de paisajes basado en el principio de los 4 retornos, 3 zonas, 20 años, que se inicia como un movimiento de agricultores, ganaderos y emprendedores cuyo objetivo es el de restaurar un territorio ubicado entre las comarcas de Murcia, Granada y Almería. Perdón, en las provincias de Murcia, Granada y Almería, en una serie de comarcas. Y nuestra actividad está basada principalmente en promover las actuaciones regenerativas en zona agrícola, pero también en zonas naturales, así como el desarrollo de casos de negocio basados en esa agricultura y ganadería regenerativa, y a la vez que trabajamos también en proyectos de inspiración, educación, cultura y turismo más centrados en la parte social del territorio. De todas formas, y para no dedicar mucho tiempo a explicar qué es lo que hace la Asociación Albelal, puesto que no era el objeto de esta reunión, sí que animo a quien quiera conocer un poco más de nuestra asociación a poder entrar en nuestra página web o poder entrar en nuestras redes sociales, donde podéis encontrar la actividad de Albelal y todos los servicios que ofrecemos, y tanto en la página web como en todas las redes sociales más comunes, ¿no? Así que bueno, quien quiera conocer un poquito más, ahí estamos. Bueno, el objetivo de esta sesión que comenzamos hoy, del ciclo de sesiones, ha sido un poco pues, una decisión bastante rápida que ha tenido la Asociación Albelal ante la situación sobrevenida del estado de alarma y bueno, pues el confinamiento y todo lo que eso ha conllevado. Entonces nosotros teníamos planificados un plan de formación para este año 2020 muy enfocado en realizar sesiones formativas, cursos de formación y espacios de encuentro para agricultores y ganaderos en diferentes puntos del territorio albelal, de estas áreas donde trabajamos, puesto que no es posible hacer esas reuniones presenciales. Hemos decidido hacerlas online, que hasta ahora no habíamos trabajado de esta manera, pero bueno, creíamos que podía ser también una oportunidad para llegar a otra gente que no puede desplazarse y asistir presencialmente. Y por ello hemos convocado un ciclo formativo que está compuesto por 7 sesiones formativas. Esta primera, que comienza hoy, es la de Introducción a la Agricultura Regenerativa, que la van a impartir 2 personas del equipo técnico de la Asociación Albelal, que están aquí, Fernando Bautista y Miguel Ángel Gómez. Entre los dos, cada uno en su área más específica, harán en 40 minutos, un poco la estructura de la sesión de hoy es que en 40 minutos sea la presentación de esta introducción general a las técnicas de regeneración, de técnicas regenerativas, y a las -20 finalizaremos la presentación para dar paso a preguntas, para que haya un poco de preguntas a los ponentes. Así que voy a compartir la presentación para que los que tengáis la posibilidad de ver la pantalla, podáis ir siguiendo la presentación que van a dar mis compañeros desde también aquí en la pantalla. Bueno, también tengo que decir que es la primera vez que realizamos una sesión online. Entonces, bueno, disculpadnos si hay algún error o algún fallo, pero es que realmente hoy va a ser un poco sesión de prueba. Así que, bueno, todo es mejorable seguramente, pero esperamos que vaya todo bien bajo lo previsto. Bueno, como os he dicho, esto es la primera sesión que se llama Introducción a la Agricultura Regenerativa de un ciclo
que hemos diseñado para las próximas semanas. Van a ser los martes y jueves de 5 a 6. Empezamos hoy con esta introducción a la agricultura regenerativa. Seguiremos el próximo martes con una sesión específica dedicada a las técnicas de corrección hídrica. El día 9, otra específica dedicada a la mejora de la fertilidad, a técnicas que mejoren la fertilidad del suelo. El día 14 la vamos a dedicar a conocer la historia y los usos del territorio, del suelo en el territorio alveolar. Y por último, finalizaremos con un agrocafé que, más que una sesión formativa, va a consistir en un espacio de encuentro entre agricultores y ganaderos a los que les apetezca compartir cómo están viviendo esta situación pues tan extraña, ¿no? de este estado de alarma. Así que, para no extenderme más, me gustaría dar paso a... Perdona, pero es que me ha salido aquí ahora. Vale. No sé si se ve un aviso en rojo. Se sigue viendo. Vale, no sé muy bien por qué. Pero bueno, creo que se ha desaparecido. Así que... A ver, perdón. Vamos a intentar que no aparezca. También comentaros que esta sesión está siendo grabada. Si alguien, lo de tener las cámaras encendidas o apagadas realmente es un poco opción de los participantes, ¿vale? Así que si queréis apagar las cámaras o dejarlas encendidas, no hay problema. Igualmente, los micrófonos en principio se mantendrán apagados mientras que nuestros compañeros hagan la presentación, y los encenderemos en el momento de ruegos y preguntas para poder hacer las preguntas. También se puede utilizar el chat que tenéis disponible por si queréis hacer algunas preguntas, si no funciona bien el micrófono o preferís ir poniendo vuestras preguntas ahí escritas y nosotros las vamos leyendo cuando se inicie el turno de ruegos y preguntas. Bueno, voy a intentar poner la presentación, que no sé por qué me sale ese aviso. Pero bueno, si quieres, doy paso a Miguel Ángel Gómez para que comience explicándonos un poco en qué va a consistir esta sesión de estos 40 minutos. Miguel Ángel. Bueno, pues buenas tardes a todos, y como dice Elvira, es nuestra primera vez. Yo estoy acostumbrado a dar muchas charlas mensualmente, pero yo es la primera que doy así virtual, y a mí me gusta ver las caras y es un poco impersonal, pero creo que también hay que adaptarse a las nuevas problemáticas y esperemos que sea de vuestro agrado. Entonces, como digo, la charla va a consistir primero en describir un poco el espacio territorial que tenemos nosotros, una introducción genérica de lo que perseguimos, la caracterización de los problemas que tenemos en el territorio alveolar, porque todas las comarcas, aunque tenemos distintas provincias, pero lo que tenemos son unas problemáticas similares, y cuando surgió esta asociación pues era con ánimo de solucionar o solventar y de crear sinergia entre los territorios para mejorar. Y basándonos en los 4 retornos y en la agricultura regenerativa. Entonces, explicaremos posteriormente qué entendemos nosotros como agricultura regenerativa, cuáles son los beneficios que conlleva este tipo de agricultura. Como todo en la vida, nada es perfecto y todo tiene unos inconvenientes o unas dificultades. Y finalmente explicaremos o mencionaremos por encima cuáles son las prácticas de agricultura regenerativa que actualmente estamos implementando. ¿Con eso qué quiero decir? Pues por un lado que será una cosa muy descriptiva, superficial, porque para eso están el resto de sesiones la semana siguiente, donde ya profundizaremos completamente en cada una de las técnicas. Y también deciros que este tipo de técnicas no quiere decir que sean las únicas técnicas viables y necesarias para conseguir los objetivos que perseguimos, pero sí son las primeras técnicas por las que hemos pensado que hay que empezar.
cualquiera de vosotros posiblemente penséis que haya otras técnicas y por supuesto. Pero estas son las primeras por las que en nuestro territorio estamos empezando. Y tampoco tiene que ser solo una técnica, sino que el objetivo y el éxito estará en la combinación de diferentes técnicas. Pasa. Sí, disculpa, es que me he dado cuenta que no puedo ir aceptando a las personas que se van uniendo a la llamada y tener la presentación a la vez. Así que no sé cómo la intentaremos dejar así, aunque no sea en modo presentación, hasta dentro de 10 Vale, minutillos, ¿vale? Es que se está uniendo gente y tengo que ir dándole a aceptar. perfecto. O, Yo creo que también sí, se puede ver. Si lo ven así, yo creo que también se ve y así puede hacer las dos cosas a la vez, Elvira. Pues como objetivos generales, lo primero que perseguimos es reducir y evitar la pérdida de la capa fértil de los suelos, reducir las erosiones que tenemos en el territorio. Posteriormente, eso mejorar la fertilidad de estos suelos y integrar las diferentes actividades agrícolas que se hacen en los territorios con las zonas naturales. Como bien ha dicho antes mi compañera, en Alvelar lo que perseguimos es restauración de suelo y paisaje, tanto de zonas naturales como de las zonas agrícolas. Integrar ambas zonas, porque una influye en la otra. Por otro lado, otro de los objetivos es este tipo de prácticas que ayuden o amortigüen el cambio climático. Por supuesto, entre todas estas técnicas lo que queremos también es mejorar la biodiversidad, evitar los monocultivos y ahora os explicaré posteriormente en qué puede influir esto. Y finalmente, para ser regenerativo, sostenible en el tiempo, es necesario ser rentable. Entonces, no olvidemos, esto es una asociación de agricultores y de productores que hay que tener una actividad económica rentable, siempre y cuando que, por ello, lo que se pretende es buscar alternativas y casos de negocio sostenibles en el territorio, con lo cual empoderaremos y crearemos verdaderamente un desarrollo y una fijación de la población. Como principales técnicas, englobándolas en función de los objetivos, para mitigar o reducir la erosión y la escorrentía, pues algunas de las técnicas pueden ser la creación de terrazas, abancalamientos, que esto, como podéis comprobar, no es ninguna técnica, nada nueva, porque ya desde antiguo ya se hacía en tiempos de los romanos. Swales, o en su terminología en español, zanjas de infiltración, cubiertas vegetales, y no sé qué ha pasado con la presentación. Ah, sí se ve. Y ruptura de la conectividad. En cuanto a prácticas para mejorar la fertilidad, pues pueden estar las cubiertas vegetales, los abonos verdes, por supuesto, enmienda o aporte de todo tipo de materia orgánica, como pueden ser estiércoles, compost, subproductos de otras agroindustrias, etc. Como cosecha de agua, por ejemplo, muchas veces en los territorios, muchas veces los agricultores pues luchan entre ellos porque en sus territorios el territorio o su pueblo es el que menos llueve. Es verdad que cada vez nos llueve menos, pero también es que no sabemos aprovechar muy bien a veces el agua o no hacemos una buena captura del agua de lluvia. Entonces, algunas técnicas como cosecha de agua, pues charcas, corrección hídricas como albarradas, terrazas, etc. Y finalmente, otro bloque de técnicas son para mejorar la biodiversidad. Conceptos cortavientos no solo para mejorar los polinizadores o crear un hábitat, sino porque hay zonas en las que tenemos una alta incidencia de viento, lo que hace que sea un clima más árido. Y, por supuesto, mejorar, como digo, la biodiversidad, mejorar el hábitat de los polinizadores, etc. Como decíamos anteriormente, esta sería, en el plano que tenéis, aquí serían las comarcas que engloban o son el ámbito de actuación de nuestra asociación, en el cual tenemos 2 comunidades autónomas con 3 provincias diferentes y tenemos las mismas problemáticas, pero, por ejemplo, una cosa que nos caracteriza es que tenemos o concentramos la mayor superficie de almendro en secano, con más de 100.000 hectáreas.
de cuál es casi el 50% en ecológico. Los principales riesgos que tenemos o problemáticas pues son, como digo, la erosión, los problemas de desertificación y la falta de oportunidades, pero como puede pasar en muchas otras localizaciones del país, como podemos hablar ahora de la España vaciada. Pero lo que hay que buscarlo es como una oportunidad para emprender diferentes estrategias y crear un desarrollo rural y sostenible. Aquí os plasmamos una típica foto de cultivos o bien de almendro de la zona, bien sean de plantaciones nuevas o plantaciones antiguas, en lo que podéis ver, como le podemos llamar, son desiertos completamente de almendro, desprovistos de cualquier tipo de vegetación. Digamos, una práctica inadecuada tanto por los agricultores como por las propias administraciones que han dirigido el manejo de la agricultura en este sentido. Entonces creemos que necesita un cambio de paradigma y de cultura a la hora de hacer el manejo en la explotación. En la siguiente foto, bueno, aquí simplemente podéis ver igualmente una plantación nueva, de las típicas que se están haciendo ahora en los almendros, como en la siguiente diapositiva, que era, no estaba, pero una anterior en la que había igual, plantaciones de hace 30 años, igual. Para enfocaros también en la problemática, como puede haber en muchos territorios, aquí podéis ver la pluviometría. Es decir, estamos en el sureste español, en una zona bastante árida y rodeada, en algunas zonas del territorio estamos a menos de 60 kilómetros del desierto de Taberna, el único desierto de Europa. Pues como podéis ver, estamos en torno a los 300 milímetros anuales y con episodios de lluvia que pueden ser en muchos casos torrenciales. Y como veis en la siguiente fotografía, el manejo que estamos haciendo lo que está propiciando es una pérdida de estructura y de capacidad de infiltración, que con episodios de lluvia, como habéis visto, eso es el escenario que tenemos en muchas de las fincas. O aquí, eso es una finca a día de hoy certificada en ecológico y pues con toda su legislación cumpliéndola como una finca completamente ecológica y sostenible. Y creemos que hay que dar un paso más en el manejo de las fincas porque aquí estamos perdiendo completamente el tiempo y el dinero y dejaremos una finca completamente degradada para las siguientes generaciones. Pasa a la siguiente fotografía. En definitiva, se están haciendo determinadas prácticas agrícolas inadecuadas y las situaciones edafoclimáticas, que esas no las podemos nosotros cambiar, está haciendo que nuestro territorio es con poco potencial con la escasez de agua, pues hay un poco potencial de incorporación de materia orgánica y de crecimiento vegetativo. Entonces hay una baja incorporación definitiva de materia orgánica al suelo. Eso unido en que muchas veces la agricultura ecológica se ha considerado como una práctica de abandono o de no hacer nada, lo que se está propiciando es un empobrecimiento y una pérdida de suelo fértil. Entonces, para enfocaros, aunque no somos de hacer muchos conceptos, pero para situaros qué es la agricultura regenerativa o qué es lo que nosotros entendemos como agricultura regenerativa, la diferencia entre una agricultura convencional y una agricultura ecológica, la mayor diferencia era o estriba en que no se pueden usar ni productos de síntesis fitosanitarios ni fertilizantes de síntesis entre una agricultura convencional y una agricultura ecológica. Con matices, por supuesto, pero en grandes rasgos sería esto. Y antes he plasmado una foto en la que una finca tenía su certificado ecológico y veíais cómo no se estaba teniendo en cuenta la conservación de ese suelo. Entonces, para nosotros, la agricultura regenerativa es un paso más en el cual, por un lado, tenemos muy en cuenta el suelo y, por otro lado, tenemos muy en cuenta el entorno social en el que se crea esa finca y ahí tenéis la definición de agricultura regenerativa como nosotros la entendemos, en el cual lo único que os voy a leer es
que incluye criterios de tipo social y medioambiental, llevando a cabo prácticas que abarcan aspectos como la recuperación de la fertilidad del suelo, el entorno agrícola, restauración del paisaje, la flora y fauna autóctona, mediante una gestión, que es lo importante, una gestión integral, un manejo holístico de la biodiversidad de los espacios, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y, lo más importante, al mantenimiento de las poblaciones en el entorno rural. En definitiva, propiciamos una agricultura con sentido común. Y una cosa muy importante en este tipo de agricultura, y os puedo poner un caso de hoy mismo, en el cual siempre hemos tendido a que hay que tener una especialización en los cultivos. Tenemos que especializarnos y la profesionalización en la agricultura siempre tenía que ir para ser competitivo en la especialización. Es verdad, porque hay que especializar si no podemos saber de todo y trabajar en todos los cultivos, pero sí es verdad que creo que se representa muy bien en esta fotografía o en esta diapositiva, no se tiene o no se debería de poner todos los huevos en la misma cesta. Digamos, porque lo que hay que es diversificar riesgos. Y un claro ejemplo es el que tenemos a día de hoy y estamos en este mes, que si muchos de los participantes sois agricultores, me entenderéis. Yo como agricultor llevamos un año completo trabajando y cuidando nuestra plantación de almendros. Pues estamos pendientes de un hilo en esta semana, en la semana pasada, en un mes, porque nos lo jugamos todo a una sola carta. Y por una helada podemos perder la cosecha completa. Entonces, hay que diversificar con determinados cultivos, determinados manejos que propicien una mejora general de la finca y a la misma vez podamos tener una renta complementaria. Y aquí os he intentado plasmar, podríamos tener un cultivo principal como puede ser un cultivo leñoso, el almendro, el pistacho, el olivo o un cereal y combinarlo con la ganadería, con la apicultura, con las plantas aromáticas o algún otro cultivo alternativo, integrándolo en la misma finca, obteniendo beneficios de conservación de suelo y además con un beneficio complementario. ¿Cuáles serían inicialmente las técnicas que ya digo que antes hemos dicho para mejorar la materia orgánica? Pues en esencia podrían ser inicialmente los abonos verdes, la implementación de abonos verdes con mezcla de leguminosas y gramíneas para fijar nitrógeno y aumentar materia orgánica, aportes de estiércol o de compost y cubiertas vegetales. Como ya digo, no solo es la implementación o el uso de una sola técnica, sino la integración y la combinación de todas ellas. Pasa a la siguiente. Para reducir la erosión o mejorar, es decir, hacer una mejor captación de lluvia, del agua de lluvia y evitar la erosión, pues aquí tenéis algunas fotografías donde se intenta plasmar, como pueden ser aterrazamientos antiguos, establecimiento de cubiertas vegetales que mejoran esa infiltración y reducen la escorrentía y zanjas de infiltración, que creo que en esas dos fotografías, aunque se intenta plasmar, ahora pasaré la palabra a mi compañero, en el cual hablará un poco más sobre eso. Y ya os digo, y os repito que todo este tipo de técnicas, que aunque hoy parezca que lo estamos haciendo muy rápido, se van a hablar en profundidad y vamos a dar, por supuesto, oportunidad a que las comentemos con vosotros en toda esta sesión y yo animo a que participáis activamente. Y finalmente, algunas de las prácticas que se pueden hacer para el aumento de la biodiversidad pueden ser los setos, bien sean cortavientos perimetrales con aromática y demás, que a la misma vez pues sirve para mejorar los polinizadores, como pueden ser las abejas, tan importantes para obtener una buena producción en el almendro y otros cultivos. Y con esto pues voy a dar la palabra a mi compañero Fernando para que siga mostrando cuáles pueden ser los beneficios que queremos obtener con la agricultura regenerativa y evidentemente los inconvenientes, las problemáticas que se pueden establecer a la hora de establecer este tipo de agricultura, que no es fácil, pero puedo asegurar que se puede conseguir resultados muy satisfactorios. Y te doy la palabra, Fernando. Fernando, activa el micro, por favor.
desear que estéis fuertes de ánimo en esta situación tan rara que... En esta situación tan rara... ¿Me escucháis? Sí. Sí. En esta situación tan rara que estamos viviendo, y también desearos que vuestras familias pues estén lo mejor posible, ¿no? Bueno, como ha comentado mi compañero Miguel Ángel, la agricultura regenerativa quizás sea lo que debía haber sido en un principio o desde el inicio la agricultura ecológica certificada. Luego se ha visto que esta tiene ciertas carencias y ya hay un movimiento global muy importante para intentar minimizar los impactos que tiene la interacción del ser humano en lo que es la mayor interfaz de contacto entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Que es la agricultura. Pues bien, la agricultura regenerativa representa una serie de beneficios que están aquí listados, ¿no? Que trata en la medida de lo posible de minimizar la pérdida de suelo fértil. Digo minimizar porque evitarla al 100% es importante, ya que la erosión es una parte natural de los procedimientos geológicos. Incrementar el contenido de materia orgánica, que es fundamental pues, para garantizar la estructura y la buena salud de los suelos agrícolas. Aumentar, por tanto, la capacidad de infiltración del agua de lluvia en el suelo para evitar lo que comentaba anteriormente, ver mi compañero Miguel Ángel, ver esas cárcavas o esos inicios de cárcavas, porque la infiltración es casi nula y el agua cuando no se infiltra corre y en su desplazamiento arrastra las partículas finas del suelo, que son las que suelen corresponder con los nutrientes. Trata, por tanto, también de mejorar el complejo de cambio, mejorando la fertilidad física, aumentando la macroporosidad y la formación de agregados, como dice el punto 6, mejorando también la estructura. Aumentar la resiliencia frente a enfermedades y plagas, pero añadiría también aumentar la resiliencia frente a los cambios que el nuevo escenario o los nuevos escenarios, mejor decirlo en plural, que nos esperan con el cambio climático pueden traernos, ¿no? E incrementar la biodiversidad. Y esto sí es muy importante. Ver la biodiversidad como un aliado. Ver la biodiversidad o la presencia de cuanto más seres vivos en nuestro cultivo, mejor, porque sería señal de que hemos convertido nuestro agrosistema en un agroecosistema y por tanto habremos establecido las interacciones entre especie y cultivo y entre especies, cultivo y medio físico. Por tanto, es hacer una finca lo más sostenible posible y por tanto también rentable a largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la rentabilidad no se va a ver, obviamente, con la aplicación de un compost, con la aplicación de un mulching al año siguiente, porque no solo va a depender de estas prácticas que implementemos, el incremento de nuestras cosechas, pero sí que a un largo plazo, que es como el agricultor debe ver su explotación. Obviamente, nada es perfecto en este mundo y todo tiene sus ventajas, pero también todo tiene sus inconvenientes, ¿no? Y lo estamos viendo ahora. No tener que quedarnos en las casas de manera forzada. Una es que no existe un calendario fijo de intervenciones y que no existe, como en otros sistemas agrícolas, una receta fija. Es decir, hay que estar a pie de campo prácticamente de manera continua, observando cualquier mínimo cambio. Requiere de un continuo aprendizaje porque, al fin y al cabo, un agricultor tiene que ser el punto en el que confluyan todos los conocimientos de esta visión holística, de este manejo multidisciplinar, porque al fin y al cabo va a ser él el que lo aplique. También algunas intervenciones necesitan de maquinaria específica y no todo el mundo puede tener todas las maquinarias. Y por tanto, esta agricultura es fuerte en esa implementación del modelo 4 retornos con el retorno del capital natural y del trabajo asociativo, del trabajo colaborativo entre agricultores y ganaderos. También algunas prácticas que se
recomiendan aplicar, no se puede realizar esa aplicación de una manera tajante, hay que ver la historia de ese cultivo, la historia del manejo de esos suelos, y hay que hacer una aplicación gradual. Y por último, la aplicación no correcta de ciertas prácticas puede provocar perjuicios. Perdón, es que cuando entra alguien se me va la No te presentación. preocupes, ya me lo imagino. Pero todavía sigue entrando gente. Sí. ¿Puedes poner la siguiente diapositiva, por favor? Sí. Por tanto, una cosa que sí que interesa es valorar cuáles son las técnicas que existen, valorar cuáles son los impactos esperados de esas acciones regenerativas y luego ver, en el caso del inconveniente de la maquinaria, qué maquinaria necesitaríamos, ¿no? Esto es un cuadro sinóptico de una iniciativa que también estamos intentando desarrollar desde la asociación, que es la creación de un banco de maquinaria compartida para que no todo el mundo tenga que hacer esa inversión en esa... Bueno, como esta presentación vaya a tener acceso a ella, si queréis simplemente nos centramos en un ejemplo. Vamos a ver, impacto esperado de una aplicación, de una técnica regenerativa. Pues mejorar la salud del suelo y restaurar los nutrientes. ¿Cómo se puede empezar a trabajar aquí? Pues mediante el aporte de estiércol, de compost, para mejorar la cantidad de materia orgánica, mejorar la capacidad de formación de agregados, desbloquear ciertos nutrientes al mezclarse el suelo con los ácidos húmicos, pues todos esos beneficios que sabéis que puede tener el compost. ¿Qué maquinaria necesitaríamos? Pues un esparcidor de estiércol o de compost o, en su defecto, una abonadora orgánica autorrecargable. Claro, son máquinas bastante específicas, no todo el mundo tiene esto. Entonces, claro, esto muchas veces hemos comprobado que frena un poco a los agricultores que pueden estar muy motivados, pero frena un poco en su implementación. Las técnicas regenerativas las hemos agrupado en varios grupos, ¿vale? Pero no quiere decir que ciertas técnicas de estas vayan a tener beneficios en los otros aspectos de la agricultura regenerativa, como puede ser el beneficio del suelo o el beneficio de la biodiversidad, ¿vale? En este caso, hemos hecho estos grupos a sabiendas de que hay interacciones y relaciones que interconectan unas técnicas con otras y con otros beneficios. Pues la gestión y cosecha de agua, para ello hemos propuesto y proponemos en los casos en los que sea conveniente y tratando con el agricultor los objetivos que él tiene o espera conseguir con esa implementación, zanjas de infiltración, los swales, estos tan famosos, charcas de captación de agua o de acúmulo de agua, pero también de captación de sedimentos para que no haya grandes desplazamientos en los procesos de escorrentía de los nutrientes. Subsolado de las tierras agrícolas siguiendo curvas de nivel, pues para romper niveles duros, bien suelas de labor o bien horizontes petrocálcicos que eviten el desarrollo de las raíces de nuestro cultivo y por tanto limiten el vigor de ellos, o la aplicación de riego sostenible. Las swales tienen un poco este esquema, no se ve muy bien, abajo hay un polidócer, un tipo de apero específico para la construcción de los swales. Es una técnica que en los casos en los que es conveniente y se ha hecho bien, hemos visto muy buenos resultados. Se ven esos resultados en el suelo, en el grado de saturación del complejo de cambio, en la humedad que hay en el suelo, pero también se ven en el vigor, en los crecimientos, gracias a la disponibilidad de agua de esos suelos. En lo que es el taller, la sesión que hagamos de corrección hídrica, abundaremos más en este aspecto. Una cosa importante, esto es un caso concreto de una finca, los cuadritos verdes son tapar los datos del propietario, la protección de datos. Hay que hacer una planificación muy exhaustiva y un estudio topográfico para calcular cuencas,
para saber cuencas vertientes, saber aforamiento. No podemos actuar a lo loco, simplemente haciendo una zanja en curva de nivel, sino que tenemos que saber muy bien las características topográficas de la finca, tenemos que saber el suelo, tenemos que saber los objetivos, tenemos que saber la idoneidad de las localizaciones, porque si no, las aplicaciones pueden ser más negativas que positivas. Bien, esta finca concretamente, por favor, se hicieron una serie de zanjas de infiltración. Este fue justo el primer mes después de su ejecución. Luego se repasó y se mejoró, porque aquí, como veis, hay zonas de acúmulo que no es lo ideal, y hay zonas en las que se ve tránsito de agua desde una zona a otra, lo cual eso puede ser muy problemático, porque en las zonas de acúmulo nos puede dar puntos de ruptura, que son zonas de incremento de la erosión, pero tampoco esto es pintar sobre un lienzo de aparejador con reglas, escuadra y cartabón. Esto es con un tractor en pendiente, entonces requiere de sus mejoras posteriores. Esto es en una zona en la que se corrigió parte de eso de nivel, y fijaros cómo el acúmulo de agua ya es un poquito más regular. Otro tipo de otro tipo de técnicas regenerativas son la creación de charcas de captación de agua. En este caso, si cabe, el trabajo de planificación, de aforamiento y de cálculo de cuenca vertiente es mucho más importante, porque en algunos casos, fijaros qué obras tan grandes, qué trabajos tan enormes. Si no se consigue el objetivo esperado, puede ser una inversión de dinero bastante elevada. Si no se hace esa planificación, nos puede traer problemas serios en caso de ruptura o de desbordamiento. Pero claro, si se consigue ese acúmulo de agua, esa infiltración lenta, puede mejorar enormemente la disponibilidad de agua en el subsuelo en la finca, en toda la finca. Estos son los ejemplos de acumulación de agua de esa obra anterior que hemos visto. Bueno, lo que se ha visto, no hace falta que vuelva, lo que se veía era una precharca para capturar sedimento de la cuenca vertiente, para intentar minimizar y ralentizar el colmatamiento. Otras técnicas que hemos comentado anteriormente, el subsolado en curva de nivel. En nuestra zona, en nuestro territorio, hay muchas fincas que, o bien por su historial agrícola previo, tienen suelo de labor, o bien presentan un horizonte petrocálcico duro de cierta relevancia que dificulta muchísimo la penetración de las raíces y, por tanto, el alcance a nutrientes, a el agua que infiltra. Para eso hay que romper ese nivel, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo en su momento, y hay que hacerlo con el apero adecuado para evitar volver a movilizar ciertos nutrientes o ciertos compuestos químicos que pueden ser tóxicos para el desarrollo, o bloquear la absorción de otros nutrientes por ser antagonistas. Y para ello hay una serie también de aperos específicos, que pueden ser o pueden ser otros distintos, pero que tienen su especificidad. Perdón, una Perdona, pregunta. Fernando, te quedan 5 minutillos, ¿vale? Más o menos. Vale, gracias. La ruptura de la conectividad. Esto es muy importante, porque en esto sí que los agricultores podemos hacer bastante. Porque ahí veis una serie de ejemplos en ese diagrama. Romper la conectividad es romper la capacidad que el agua tiene de moverse de un lado a otro. Por tanto, romper la capacidad de arrastrar nutrientes y de provocarnos problemas serios de erosión. En el diagrama 1, arriba, veis a la izquierda, pues, por ejemplo, un caso concreto que es los pasos de terraza. Los pasos de terraza es una tontería desproveerlos de vegetación herbácea, o las franjas de cubierta vegetal en las calles de los cultivos leñosos. Esas son dos técnicas bastante apropiadas para la ruptura de la conectividad. El no hacerlo tiene efectos como estos.
Fijaros ya que eso es roca madre en un paso de terraza. Todo ese suelo se ha movilizado y el suelo sí que es verdad que es un recurso que no podemos recuperar. Nosotros como agricultores o como propietarios de explotaciones o gestores de explotaciones podemos equivocarnos en la poda y cortar una rama principal. Esa rama se va a regenerar con el paso de los años. Si nos equivocamos en el manejo del suelo tenemos estos efectos y eso no se va a recuperar nunca. Aplicaciones que mejoren o que sirvan de bioremediación en el suelo. Tenemos que considerar el suelo como esto, como un ser vivo o como un superorganismo en el cual se dan muchas interacciones, muchas relaciones intra e interespecíficas. Y eso podemos también ayudar a conservarlo o mejorarlo. ¿Esto también? ¿Cómo? Pues mediante el aporte de compost. Hay ya en el territorio gente que trabaja en la preparación de su propio compost y gente que trabaja o que prepara compost para la venta a los agricultores de los alrededores, con el inconveniente de que quizás se necesiten remolques esparcidores, este modelo que lo hace todo por parejo, o en el siguiente modelo que podemos ver que lo hace con cordones. En cualquier caso, buscar la alternativa de la colaboración para conseguir un bien común, que es otro de los objetivos, el bien general, el bien común es uno de los principales objetivos de nuestra asociación, el bien del territorio, implica no tener que hacer grandes inversiones o no tener que hacer esas inversiones para comprar aperos que a lo mejor solo vamos a utilizar una vez al año o cada 2 años. ¿Elvira? Lo estoy intentando, pero es que a veces que no quiere Vale. pasar, disculpa. Tú sigue hablando, pero es que no sé qué le ha pasado, pero... Bueno, salte si quieres, dale escape y pon la diapositiva. Así. Bien. Y ahora, en esta, en la 28, por favor. ¿Esta? En la Vale, anterior. perdón. Pasa, Aquí. pasa. Esta. Pasa. También hay una aplicación muy importante que es la aplicación de mulching, que pueden ser tanto orgánicos como inorgánicos. El mulching, al fin y al cabo, es hacer un acolchado mediante la adición de materia orgánica o de inorgánica. Pueden ser dejar las piedras, que en algunos casos vemos que existen piedras pequeñas, cantos que vemos en la finca. Eso guarda la humedad muchísimo. En este caso es la aplicación de un mulching de una pasta de celulosa, de rechazo de celulosa. Esto guarda mucho la humedad, ¿vale? Muchísimo la humedad. Y eso permite que luego, cuando llega la época del estío, la radiación, el viento, no seque tanto la zona donde el árbol va a tener su máximo desarrollo radicular. También aplicaciones de los restos de poda. Quemarlo o tirarlo a una rambla es un contrasentido en los tiempos que corren, tanto por la emisión de CO2 como la pérdida de oro molido. Esto es oro molido, que es materia orgánica. La está produciendo tu árbol y la puedes aportar a tu árbol. Y además esto genera unos beneficios muy importantes de control de la cubierta vegetal, cuando tenemos cubiertas vegetales naturales, y también de salvaguarda de la humedad. Aquí lo vemos con paja, en viñedo. Es que justo cuando entra gente la llamada se queda como bloqueado, perdonadme. Vale. Pongo la 29. Y luego, por supuesto, para mí, no sé. La anterior, la de cubiertas vegetales, Elvira, por favor. La 29. Dale, a ver. Pasa. Para mí es la joya de la corona o la reina de todas las técnicas regenerativas. El aprender a manejar cubiertas vegetales, tanto naturales como sembradas,
es lo mejor que podemos hacer, tanto por la cantidad de CO2 que fijamos, el aporte de materia orgánica que hacemos al suelo, la ruptura de niveles duros, la movilización de nutrientes y, por supuesto, evitar este tipo de situaciones. Pasa, por favor. Tener una cubierta vegetal no significa dejarla a su libre albedrío, significa manejarla. Y en eso ya mi compañero Miguel Ángel entrará con más detalle en la sesión. Pero os aseguro que esto siempre tiene más beneficio, si se maneja bien, siempre tiene más beneficio que perjuicio. Y hay hoy día una gama altísima de maquinaria adaptada para facilitarnos el trabajo. Martillo, intercepas, cadenas, ejemplos de cubiertas vegetales. Esto además es muy significativo. Cuando veis esa composición florística, indica que ha sido también labrada o manejo, en el caso nuestro obviamente no, pero hay que ponerlo, en el cual lo que son las líneas de la proyección de la copa pues se manejan con herbicidas. Y luego, técnicas complementarias para la mejora de la biodiversidad, pues son los setos cortavientos, que muchas veces evitan esto. Si os fijáis, si se ve bien esa foto, fijaros qué clara es esa foto en cuanto a la intensidad o al daño que le va a hacer un viento a un almendro en época de floración. Ese día hacía entre 2 y 3 bajo cero, pero la sensación térmica para nosotros era de 11 bajo cero. Eso le pasa lo mismo a cultivo. Entonces, un seto cortavientos que reduzca la velocidad también va a reducir esa sensación térmica y, por tanto, los daños al cultivo. Setos de mejora de la biodiversidad, de mejora de las poblaciones de polinizadores que van a beneficiar nuestros cultivos, bien sean leñosos, bien sean herbáceos, porque aquí, pon la anterior, por favor, porque aquí además vamos a ofrecer tanto refugio como alimento a ciertos insectos, tanto de lucha integrada de plagas como polinizadores. Diversificar en aquellos lugares, en las lindes que se están perdiendo, en las zonas más marginales, dejar unos setos de vegetación natural, de producción de flores, es fundamental y muy beneficioso para nuestros cultivos. En definitiva, lo que tenemos que intentar con la agricultura regenerativa es diversificar el paisaje. Diversificar el paisaje significa que va a haber una mayor cantidad o una mayor biodiversidad. Esa mayor biodiversidad es una herramienta. Aunque dentro de ese cómputo total haya organismos que puedan ser negativos por sí solos para nuestros cultivos, tened por seguro que va a haber un equilibrio tanto de depredadores, parasitoides y una regulación poblacional. A la larga, que es lo importante de la agricultura regenerativa, los beneficios van a ser mucho mayores que si nos vamos al supuesto de abajo. Esta imagen supongo que lo habréis visto mucho, en la cual la simplificación de cultivo a lo que conlleva es a solo la presencia de un recurso y, por tanto, a que solo habiten aquellos que viven de ese recurso. Si es nuestro cultivo y los que viven son los que comen nuestro cultivo, pues ya tenemos ahí plagas y desequilibrio. Pues por mi parte. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos. Bueno, veo que ahora mismo hay unos 47 participantes en la reunión y ahora vamos a abrir un turno de preguntas para que los ponentes puedan responderlas. Podéis hacerlo activando vuestro micrófono y haciendo la pregunta o escribiéndola por el chat y nosotros la podemos leer. Yo, por problemas de conciliación familiar y con trabajo, me voy a tener que ausentar, pero mi compañera Laura Núñez, que está ahí, va a ser quien va a moderar un poquito las preguntas, ¿vale? Muchísimas gracias y os animamos a que vengáis a la próxima, el próximo martes. Gracias. Gracias, Elvira. Bueno, pues no sé cómo preferís hacerla. Tenéis, si queréis ir escribiendo los nombres o por orden, o si lo vais haciendo por orden, podéis ir diciendo las preguntas. ¿Quién se anima el primero? Hola. Bernardo, hay una persona llamada Bernardo que decía que no tenía micrófono y que le escribiría por el chat. No sé, voy a mirar si ha escrito algo, pero... No, de momento no. Vale.
No sé si alguna otra persona queréis hacer alguna pregunta. Seguro que sí. Mira, Guillermo. Me gustaría saber si tenéis datos de producciones por hectárea con mínimo laboreo. Pregunta Guillermo. Ah, no, Bernardo. Vale, se lo contesto yo mismo. Pues, ¿cómo? Ah, que si hay datos de producción por hectárea. Con mínimo laboreo. No, digamos, a día de hoy, piensa que la asociación nació en el 2015, llevamos 4 años y no hay datos de producción para comparar y ver si hay una mayor o menor producción. Hay otras mejoras y hay otros indicadores que sí nos está diciendo que hay una evolución y una mejora en el suelo, pero de la producción, y ojo con la producción, es un tema controvertido, no lo podemos ver en un año. Para ver producciones son cosas a largo plazo y medidas de muchos años. Nunca la producción es válida de un año puntual, porque no deja de ser puntual. Y a mí me gusta referirlo así, los años se parecen en lo largo, en el número de días, pero en lo demás, en agricultura, los años son cada año muy distintos. Entonces, desafortunadamente, a día de hoy todavía no están esos datos. Sí estamos trabajando, por supuesto, en ello. Y hay una finca en la que se va a intentar exactamente comparar esos manejos de no laboreo frente al laboreo. Hay algunos datos ya de algunos años, pero ya les puedo decir que no son representativos ni del conjunto. ¿Alguna otra pregunta? Espero haber contestado. Bueno, Bernardo, luego si quieres nos escribes y nos dices si te ha quedado claro o tienes otra pregunta. Ahora Guillermo pregunta qué tipo de árboles para barrera contra el viento. Vale. En la Pues zona de montaña. Se lo pregunto yo. Mira, pues va a depender del lugar en el que estemos. Es decir, no va a ser exactamente igual para la Sierra de los Álamos en Moratalla que para la Sierra de María. Nosotros estamos, más que nada por series de vegetación, por idoneidad de bioclima o de termoclima. Nosotros estamos recomendando en muchos casos la utilización de retamas. De retamas porque tienen una capacidad deflectora del viento brutal que hemos visto in situ. Y de hecho la hemos visto in situ con agricultores pasando más frío que perrillos chicos y acto seguido el agricultor se ha convencido que es la mejor manera de convencer a un agricultor, mostrándoselo. Pero también se puede utilizar cipreses, también si va a ser dentro de la propia tierra agrícola, ¿no? Si nos vamos a salir a una linde natural, pues tampoco está bien meter especies alóctonas. Pero, por ejemplo, los guillomos, donde se permite o donde se dan los guillomos, supongo que sabéis lo que son, la Amelanchier ovalis, pues también es una muy buena planta por cómo crece, con mucha ramificación desde la base. Lo que tenemos que intentar, en definitiva, es buscar plantas que tengan mucha ramificación desde la base y que actúen como deflectores, ¿vale? Y dependiendo de la especie que utilicemos, una u otra, o del objetivo que también busquemos con ese seto, pues se recomendará una especie u otra. No te he podido responder tan concisamente como seguramente tú esperabas, pero es que depende de los casos. No se pueden estandarizar las recomendaciones. O yo no me atrevo a estandarizar recomendaciones. Vale. Laura, un momento. Por contestar a Bernardo, en que ha terminado, si las cubiertas vegetales, aunque no haya, es que ha escrito en el chat, aunque Sí. no haya datos, lo que sí te puedo decir en cuanto a competencia, evidentemente hay una competencia de la cubierta vegetal, pero el éxito está en cómo gestionamos esa cubierta, cuándo es el momento de incorporarla o de segarla. Y por otro lado, en algunas zonas que sean llanas, a lo mejor podemos empezar por otras prácticas, pero en zonas como tenemos fincas con grandes pendientes, es casi diría obligatorio o es plenamente recomendable
iniciar franjas y establecer franjas de cubierta vegetal en el centro de las calles para reducir la erosión. Ahí sí diría que, porque en función de la tipología de finca, si es una finca llana o es una finca en pendiente, el inicio de establecimiento de técnicas regenerativas es diferente, pero ya le digo, en una finca en pendiente, completamente necesario por lo menos empezar por las franjas centrales. Y ya espero haber contestado. Vale, de todas formas, voy a ir leyendo las que vais poniendo en el chat, pero de todas formas, si queréis, por ejemplo, Carlos, voy a leer la tuya, pero si prefieres decirla tú, que a lo mejor es más fácil decirla, activas el micro en la parte de abajo, dices tu pregunta, Carlos, y si no, la leo yo. Bueno, gracias por la charla. Me gustaría saber cómo controláis las cubiertas vegetales dependiendo de las plantas. ¿Se pueden atraer trips y otro tipo de organismos que pueden ser problemáticos para el cultivo? No sé si se ha entendido muy bien. Carlos, si puedes activar el micro si no, o si lo habéis entendido. Lo he leído. Es decir, el trips no es un... Es decir, el trips en vegetales, en hortalizas y demás, evidentemente en el pimiento, en el tomate sí es una plaga importante. En el trips, en los cultivos que nosotros manejamos, pues no es una plaga importante, además no es plaga, hasta donde yo sepa, en el almendro y en el pistacho. Pero lo que es la cubierta vegetal, evidentemente puede ser reservorio de fauna auxiliar, como pueden ser la mariquita, pero evidentemente eso no hace un control del 100% del pulgón. Eso sí, yo hasta la experiencia que he tenido, evidentemente, no por poner una cubierta vegetal, o por lo menos en su inicio, ya te va a resolver el problema del pulgón. Porque yo sí puedo decir que veo fincas en las que hay una gran cantidad de mariquitas, pero el pulgón no se termina de controlar. Esto tiene que ser un equilibrio, y más en los primeros años no se consigue el control del 100%. Y además, en control de plagas, sobre todo a veces hay que ver un umbral y tenemos que saber convivir con las plagas y las enfermedades. En agricultura convencional, casi con los productos de síntesis no se consigue controlar. Con el ecológico a veces igual o tampoco se termina de controlar. Con agricultura regenerativa hay que convivir, pero nunca vamos a ser capaces de eliminar una plaga. Y luego, como digo, está el umbral económico de daño. Pero eso, si queréis, en la de cubiertas vegetales la podemos ver con más profundidad. Vale. La siguiente de Bernardo, no sé si ya la has contestado, ¿qué resultado está dando la cubierta en verano? Sí, esa es la que hemos contestado, que hay competencia, pero vale, que en zonas de... Sí. Vale. Y luego la de Fran, si quiere activar el micrófono, si no la leo yo. Buenas tardes. En el cultivo del pistacho, la polinización, al ser anemófila, los setos perimetrales para la fauna auxiliar deberían ser más bajos, o sería mejor confiar solamente en las cubiertas vegetales entre calles. ¿Pones tú, Miguel? No, si es de los setos, pues contestas. Lo que se ha visto hay una de las grandes dificultades de la agricultura regenerativa es el depende. No estandaricemos cosas. Va a depender de dónde esté localizada la finca, del régimen de viento, del patrón de plantación, de cómo tengas tú establecido esa proporción macho-hembra. Por ejemplo, yo he estado en fincas de aquí, de la zona de los montes de Granada, unas que iban con su proporción normal de marco de plantación y se vieron obligados a tener que poner setos para reducir la velocidad del viento, porque eran zonas muy venteadas, y lo que han hecho en ese caso ha sido poner setos de más machos de pico. Otro, lo que han hecho ha sido poner deflectores, poner retamas, y otros han optado por no poner nada, dejar que, bueno, se polinice lo que tenga que polinizar. Resultados de, pues mira, son plantaciones que son relativamente jóvenes, la más vieja tiene 7 años y no creo que exista a día de hoy datos muy fidedignos de esas comparativas, pero yo creo que en este caso, en el que a sabiendas de que es una zona venteada,
en el que, a sabiendas de que es una planta anemófila que requiere de unas proporciones macho y hembra, la mejor opción en este caso sería la de poner un seto de más macho. Obviamente eso no es inversión. El hecho de poner un seto de plantas silvestres, pueden ser retamas, no te va a bloquear el viento al 100%. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Con lo cual, seguramente, poniéndolo a la distancia y plantas que adquieran la altura necesaria, no va a ser un perjuicio. Otra pregunta, ¿no? Laura, por seguir el orden, una muchacha pregunta aquí, ¿no? Que si se asesora a agricultores fuera del territorio alveolar y cómo lo hacéis. Esa ya se la he respondido yo por privado, le he escrito a ella. Como era una cosa muy concisa, se lo he puesto. Pero si hay más gente interesada, pues no. Asesoramos gente dentro del territorio alveolar. Hombre, por teléfono sí. Si tenéis alguna duda y os hacéis... Lo primero es ser socios de alveolar. Solo reciben asesoramiento los socios de alveolar. Y si es una cuestión por teléfono y tal, lo que no estamos autorizados por una cuestión de económica, una cuestión de gastos, de emisiones de CO2, es transponer fuera del territorio alveolar. Voy a intervenir. ¿Me escucháis? Sí, sí. Voy a intervenir. He sido yo la que ha hecho la pregunta. Perfecto. Entonces, para prestar asesoramiento fuera de vuestro territorio, bastaría con ser asociado a ustedes. O sea, quiero decir, si hay un asociado fuera de Alvelar, no lo aceptáis, ¿no? Quiero decir, si es de la Sierra de Cádiz, no, ¿no? Lo que no podemos es desplazarnos, Nuria. No podemos desplazarnos hasta allí. Y el asesoramiento, como se hace bien, es viendo la finca, pisando la finca, viendo los problemas a pie de finca. No podemos desplazarnos. No, es una cuestión también estatutaria de la propia asociación. ¿Y qué ideas proponéis? Porque, claro, yo conozco mucho el tema y sé que es muy complicado encontrar asesoramiento como el que ustedes ofrecéis. ¿Tenéis otro tipo de ideas? ¿Conocéis otro tipo de otros grupos, otras asociaciones o algo? Nuria, lo que se está haciendo, digamos, como te decía Fernando, es decir, cualquier persona para prestarse asesoramiento tiene que ser socio, pero si se presta asesoramiento vía teléfono, si se está en contacto, si se puede tener acceso a este tipo de jornadas que son gratuitas, pero incluso las que son solo para socios. Las únicas dos cosas que no tienen derecho las personas que no son del territorio es a las visitas presenciales en finca y a recibir los fondos de distintos fondos, como ha sido el que se ha sacado este año, Fondo Semilla o el de Restauración. Pero por todo lo demás, es decir, hay socios de toda España, hay gente de Toledo, de Valencia, es decir, socios hay de toda España. Veremos, a ver, no sé, eso ya a nivel estatutario, como se dice, cómo se solventará o cuál será, pero yo sí te animo a ser socio porque si se establece un contacto y llamadas telefónicas pueden ser diarias sin problema. Claro, pero no es súper importante por lo que veo, vamos, además es lo que decís, que esto es mucho, bueno, al final el productor que tiene que estar al pie de campo, pero claro, a lo mejor para empezar quizá haga falta la asistencia de técnicos de verdad competentes en la materia, por eso. Pero vamos, qué bien, que lo entiendo, que estoy totalmente de acuerdo, vaya, está bien. Y Nuria, lo que puedes hacer es desplazarte y asistir a nuestros cursos. A veces hacemos experiencias en otras fincas, experiencias de compartir manejos, de experiencias de... Yo la que emite CO2. Ya, bueno, pero que a unas casas, si te interesa, pues sí, podrías asistir. Vale, gracias. Bueno, pues pasamos a la siguiente. Urquiza pregunta, con respecto a las franjas de infiltración, ¿podría interesar generar esas franjas dirigiendo el agua hacia el arbolado o deben ser a curva de nivel exacta para que no haya escorrentías? Si quieres le respondo yo. Mira, esto es una cuestión que ha traído muchísima polémica desde el principio, ¿vale? Lo que son las zanjas de infiltración, Manolo, se tienen que hacer atendiendo, lo primero es al perfil de la finca. Lo segundo es atendiendo a qué es lo que se quiere hacer. Porque entonces podemos pasar de lo que se llama líneas clave, que es lo que se coge los puntos en los que hay un cambio de tendencia en la pendiente, o lo que se llaman hot spots, en los que hay confluencia de
de zonas de cuenca vertiente, de barranquitos que vayan hasta un punto, y desde ahí coger esa línea de pendiente o esa línea de nivel y replicarla hacia arriba o hacia abajo, aunque no coincida con las propias curvas de nivel de esos niveles superiores o inferiores. Con eso se podría dirigir el agua a zonas más secas. ¿Qué problema tiene eso? El problema que tiene eso es que en zonas en las que hay bastante pendiente, si tú replicas una línea clave, lo que nos podemos encontrar es que haya un desnivel importante, un desnivel que supere el 3%. Si el agua tiene más de un 3%, los que hayáis hecho obra alguna vez sabéis que en el momento en que os pasáis del 3% en un suelo, en un solado, para mandar el agua a un sumidero, ya lo notáis vosotros en los mismos pies, notáis que estáis en pendiente. Con lo cual, hacer eso para mandar agua en zonas donde pueda darse ese límite del 3%, lo que nos puede dar es un tránsito muy elevado de agua. En zonas en las que tenemos lluvias torrenciales, ese tránsito de agua que queremos que sea, o esa zanja que queremos que sea una ventaja, se nos puede convertir en una fuerza erosiva importante. Entonces, las swales que nosotros hemos hecho hasta ahora se han hecho en curvas de nivel perfecta. ¿Por qué? Pues por eso que te estoy diciendo, porque suelen ser suelos con bastante poca estructura o con una naturaleza bastante arcillosa, con poca infiltración. Entonces lo que queremos es frenar la energía cinética y acumular el agua para dar más tiempo de infiltración. Si hubiéramos hecho, en algunos de los casos concretos, hubiéramos hecho líneas clave en vez de líneas de nivel, el agua nos hubiera dado bastantes problemas. Es siendo así, es haciéndolo en curva de nivel perfecta. Y el ejemplo que os he puesto, si se daban zonas de acúmulo de agua porque hay que repasar luego, ¿no?, la tierra, mover un poquito de tierra para un lado o para otro, se daban zonas de acúmulo del agua que en caso de romper puede ser un problema. Por eso decía que uno de los inconvenientes es que si no se hacen perfectamente bien, lo que es una técnica que puede reportar muchos beneficios se convierte en un daño enorme. Para que se me entienda todo el rollo este que he dicho. Imaginaros, nosotros hacemos una presa en un pantano. Esa presa acumula agua, no está bien dimensionada y se rompe. Con lo cual el daño que se hace a aguas abajo es mucho mayor que si no hubiéramos hecho nunca la presa, ¿verdad? Un poco eso. Entonces, el hacer líneas que no se ajusten a perfectamente la curva de nivel, hay que hacerlo con mucho cuidado. En los casos que sea conveniente, que no tengamos unas pendientes exageradas, que llevar el agua hasta el punto extremo de las zanjas no vaya a darnos más de un 3% de pendiente, pues puede ser una solución buena. Vale, vamos a ir siguiendo, que son las 6:10. No sé si... Sí, vamos a ir. Isabel, en la siguiente. Desde el punto de vista del consumidor, ¿cuál es el mayor beneficio de un producto alimentario regenerativo en comparación con un producto orgánico? Le contesto. Katy, si puedes apagar el micro. Yo Isabel, sí. Gracias. La verdad que ventaja o beneficio habría mucho el primero a nivel social, porque no es lo mismo, como hemos dicho, no es lo mismo estar produciendo un producto ecológico que a lo mejor no está teniendo en consideración el modo de producción, simplemente los insumos, el origen de los insumos. Y de este tipo como hemos dicho, estamos englobando 4 retornos: el retorno de la inspiración, el capital natural, el capital social, etcétera, etcétera. Eso por un lado, saber que estamos ayudando a otras personas que hacen un manejo lo más sostenible posible. Y lo segundo, aunque a día de hoy no lo podemos todavía garantizar, pero por ejemplo en la almendra estamos haciendo un ensayo de caracterización organoléptica de la almendra para discernir o ver si hay diferencias entre diferentes manejos en cuanto ya a calidad, si hay más ácidos grasos, si tiene más antioxidantes, si no, entonces ese tipo de cosas ya incluso la estamos haciendo, pero como digo, cualquier cosa que queramos decir con solidez necesita años, pero yo creo que tiene evidentemente muchos beneficios, ya no solo el alimenticio o la calidad del producto, que puede ser, no digo que no, que también los productos ecológicos son de calidad, no quiere decir que no
no lo sea, pero hay una componente más, como digo, de sostenibilidad y de modo de producción. Vale. Axel pregunta si trabajamos con productores de hortalizas y cuál es la diferencia entre el manejo del suelo entre cultivos arborícolas y hortícolas. Pues trabajarse con hortalizas, pues a día de hoy se está trabajando con menos en proporción del número de socios que tienen cultivos leñosos o cereales frente a hortalizas. Es muy bajo el de hortalizas, pero sí tenemos algunos socios con hortalizas, digamos, y de hecho hacen la rotación de cebada, brócoli, ajo. Y la verdad que les va bastante bien. ¿Y cuál era la diferencia? ¿Cómo era el tema de diferencia Manejo, entre qué? el distinto manejo. Bueno, los Martínez Raya también producen hortalizas. Y por eso digo que hay dos, tres, y el manejo, hombre, por ejemplo, en el control de es decir, la cubierta vegetal es importante incluso para los cultivos de hortalizas, para el control de las malas hierbas que no tengamos que usar un acolchado plástico, y para el manejo de la humedad del suelo. Entonces, por ejemplo, hay un agricultor, una familia, que lo que hace es que durante el invierno produce una cubierta vegetal de gramíneas para luego tumbarla y usarla como mulching. Y no es lo mismo tú hacer un mulching de paja, es decir, poner la paja encima y luego hacer un cultivo y venir y poner el sistema de riego por goteo y hacer el trasplante de cepellón, a tú haber tenido el desarrollo de esa cubierta vegetal y luego tumbarla. Es mucho mejor, evidentemente, el desarrollarla allí y luego tumbarla que en aportarle ese mulching. Y luego, evidentemente, el tema con las rotaciones que se trabaja con, por ejemplo, para hacer abonado en verde, para luego reducir los insumos de fertilizantes, pues estamos llegando posiblemente en algunos hortalizas, en función de si se hace una buena rotación, de reducir casi a más del 50% los insumos de nitrogenado. Creo que más o menos, si ya digo, si hay alguna otra pregunta. Bueno, Axel pregunta también que si tenemos lombrices, anecique, etcétera, en nuestra zona. ¿Tenemos qué? Lombrices. Pero en el sentido de vermicompost, de producción de vermicompost. Se referirá en el suelo, se referirá en el suelo. Sí que la hay. Vale. De hecho, podemos mitificar a la lombriz, porque en una de las actuaciones de restauración ambiental, en una solana con pendiente de hasta el 30, 28, 30% y bastante pedregal, cuando hemos hecho algunas actuaciones de corrección hídrica para aumentar la disponibilidad de humedad, al año siguiente lo que nos hemos encontrado es que en esas zonas donde se ha acumulado humedad, se ha acumulado limos y sedimentos, tenemos lombrices. Y dices, ¿cómo han llegado ahí? O sea que posiblemente es que esos animales necesiten bastante menos de lo que simplemente un poco de humedad, un poco de materia orgánica y están en más sitios de los que nos pensamos. Apoyando a tu respuesta, como es Axel, aparte de los lombrices, aunque pensemos que los suelos los tenemos agotados, tienen una capacidad de recuperación abismal, y no solo lombrices. Lo que te puedo decir, y eso sí tenemos datos consistentes, analizados por uno mismo, en el que en todas las fincas que a día de hoy se han analizado, que te puedo decir que son más de 60, hemos encontrado la presencia de micorrizas vesículo-arbusculares en todos los suelos. Y con distintos manejos, que eso sí lo estamos evaluando, viendo en cuáles de los manejos la estamos multiplicando y propiciando, y en cuáles o se mantienen o las disminuimos. Vale, creo que ya es la última pregunta. Bernardo, supongo que será con lo de las correcciones hídricas, pregunta que si sacamos curvas de nivel y las metemos en el GPS del tractor. Me imagino que se refiere a la pregunta de las zanjas de infiltración.
Sacáis las curvas de nivel y las metéis en el GPS del tractor. Activa el micro, Fernando. Fernando, no se te oye, activa el micro. Es que estaba escribiendo a la Nuria una pregunta para ir agilizando la respuesta. Repite, por favor. Que si sacamos las curvas de nivel y las metemos en el GPS del tractor, me imagino que con la pregunta de las cuando se puede, sí, pero no hay muchos tractores que tengan ese sistema activado. No hay muchos tractores que tengan ese sistema y que además sean lo suficientemente lanzados para meterse en pendientes donde algunos pues le da yuyu. Entonces, lo que normalmente se suele hacer es con un nivel láser, cuando son grandes superficies, con un nivel láser y marcar las curvas con estaquillas. Y luego con el polidócer, enganchado al tractor, hacer la zanja de infiltración. Hay otra gente que la ha hecho marcando la curva con estaquilla y luego con una retro con cazo cunetero, no sé si lo conocéis, que es como un triángulo para limpiar las cunetas, y ha hecho la zanja así. Pero no hay mucho tractor con GPS todavía por nuestra zona y los que hay, pues algunos no se prestan a meterse en esas pendientes. Cuando ha sido posible, por supuesto que sí. Pero es bastante fidedigno el resultado cuando se hace con nivel láser y marcando con la estaca. No sé si ahí estoy mirando. Creo que ya no hay más preguntas, solo pues felicitaros y... Nuria había preguntado de si estamos intentando fomentar lo de la ganadería en los cultivos y tal. Pues sí, es uno de nuestros mantras. Lo que pasa es que es difícil esa unión entre ganaderos y agricultores. Y es difícil por varias razones. No es culpa de uno o de otro. Es un poco esa visión unitaria o individualista que tenemos todavía por aquí, por esta zona. Es difícil porque muchas veces los pastores no acompañan al rebaño. Lo hemos probado en algunos sitios y claro, si dejas al rebaño ahí, pues no. No, porque en cuanto se cansan de comer fresco, pues ya se tiran a comer fibra, levantan la cabeza y las ovejas levantan la cabeza, no como las cabras, pero también. Y entonces a los agricultores de leñosos eso como que no les mola. Luego también es un problema que muchos ganaderos suelen llevar mezcladas con los rebaños de ovejas algunas cabras para ayudarlas en el pastoreo. Y amigos, las cabras son incontrolables. Y luego también, pues, complicado porque tiene que ser un grado de compromiso muy alto. Mira, te voy a poner un ejemplo que tenemos en la zona de Piña, no es territorio alveolar, pero es un agricultor con 20.000 olivos que lleva manejando desde hace 17 años la cubierta vegetal con ovejas. Y te digo, tiene muchos beneficios por el tema de la fertilización, por el tema del aporte de materia orgánica, por la dispersión de semillas, pero también tiene sus dificultades. Hay que buscar un buen pastor, un pastor responsable. Hay que hacerse el compromiso de tener varios rediles, sobre todo en fincas grandes, porque para fincas pequeñas muchas veces el pastor no se desplaza. Tienen que ser fincas grandes o muchas fincas pequeñas que quieran hacer el mismo manejo. Tienes que tener muchos rediles montados por la zona. Claro, tú al pastor eso no se lo va a pedir que lo pague. El redil que hace lo tienes que hacer tú. Y lo que se ha visto es que lo que hay que hacer un poco es darles paja seca cuando se encierran. Se encierran en torno al mediodía, a las 11:30, y se les da seco. Es decir, paja. Entonces luego cuando se les saca por la tarde, o si se les encierra por la tarde-noche, se les da seco, cuando se les saca por la mañana, lo que van a salir es con la cabeza muy pegada al suelo porque quieren agua, quieren fresco. Pero más de 2-3 horas no se tiran comiendo fresco. En el momento en que ya tienen la cantidad de humedad necesaria, vuelven a querer seco y entonces cuando las tienes que sacar de ahí, porque sí, sobre todo es que estaba hecho en olivos, le metían bastante a los aldares de los olivos. Entonces, en ese momento, el pastor responsable coge y se las lleva y las mete. ¿Lo estamos haciendo? No, porque está resultando muy difícil encontrar esa unión. Nosotros lo promovemos, lo hablamos, pero es que no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Debe haber un grado de compromiso muy, muy, muy grande, tanto en el agricultor como en el ganadero, y una colaboración muy, muy estrecha.
la opción de aves nunca la habéis contemplado. Sí, lo que pasa es que ya entramos en otras dificultades. Hemos incluso pensado en ganso y en gallina y pollo. El problema está, cuando tú metes un número determinado de gallinas y de pollo, tenemos que ver que sí son dispersantes de semillas, pero y como controladores de determinadas plagas, pero también son un semáforo puesto así para cualquier tipo de rapaz, cualquier tipo de carnívoro pequeño. Entonces eso ya te involucra una serie de manejos o de inversiones en pastores eléctricos para aves móviles, porque tienes que ir cambiándolos de zona y tal, que muchos no están... Es caro, volvemos a lo mismo. Si hay un grado de compromiso y la viabilidad técnica existe. La viabilidad económica es que hay que ser valiente con el campo hay que ser muy valiente para tomar ese tipo de decisiones. Pero es una posibilidad, claro que sí. Y en una finca de casi 200 hectáreas se quería hacer. Nuria, en una finca... Ah, perdón. No, me refería a Nuria, que en una finca que no es del territorio alvelar, pero que la visitamos en su momento, y es bastante grande, de olivar, gestionan la cubierta con caballos asturcones. Fíjate, y estamos en Almería, al lado del desierto de Tabernas. Los tubos de Asturias se los trajo a La Mancha a que se adaptaran a la climatología, y el hombre a día de hoy gestiona parte de la cubierta vegetal durante una época del año con caballos asturcones. Y es una gran superficie la que tiene esta finca de olivares. Y un gran beneficio porque vende la carne del caballo luego a Navarra. Es que eso, como habéis comentado antes, de que hay que intentar diversificar en todos los aspectos, pues entonces digo yo, venga, pues si el dueño, bueno, el de los olivos o almendros tiene sus ovejas, tiene sus corderos y además tiene su almendro, olivo, lo que sea, que al final creo que la agricultura regenerativa es lo que debe de promover, que los agricultores y ganaderos que se pelean. Esa idea, Nuria, es la que se plantea. Sí, Nuria, yo te invito a que mires la página web de Alvelar y vendrá un concepto que se le quiso llamar de almendresa. Ahí, eso es el fin último que queremos conseguir. Efectivamente, el tener un rebaño de ovejas, no un rebaño de ovejas de 200 a lo mejor, pero tú puedas tener 20 ovejas. Pero ahí también luego tenemos la burocracia. A un agricultor, yo por ejemplo en mi finca, con 30 hectáreas quise poner a lo mejor 10 ovejas y yo tengo que seguir la misma burocracia de bienestar animal y la misma guía sanitaria, toda la guía que el que tiene 1000. Y todo eso hay que ir rompiendo también con la burocracia. Y contestando, ahora si quieres seguimos, pero justo contestando a la siguiente pregunta sobre burocracia, que ¿cómo se llama este hombre? ¿No? Que dice, Llorente. mi pregunta, me creo... Llorente. Exactamente. Te contesto. Por supuesto que intentamos desde la medida de lo posible influir en la normativa actual para la política agraria comunitaria en la post-2020. De hecho, una compañera de la directiva y yo, el año pasado en junio, fuimos citados por el Ministerio a los ecoesquemas AZAFRA justo a proponer medidas para la política agraria comunitaria, las cuales afortunadamente se contemplaron en el actual borrador. De hecho, ese borrador está publicado en la página del Ministerio y por lo menos lo han tenido en consideración. Que luego los Estados miembros, cada uno lo acepte o no, porque luego tienen competencia cada uno de los Estados miembros, pero evidentemente siempre hacemos un poco de presión y de proponer este tipo de cosas a las distintas administraciones competentes. Vienen agua, vienen en política agraria comunitaria, pero siempre, evidentemente, desde nuestra humilde postura. No dejamos de ser una asociación. Entonces, no somos tampoco el Consejo de Ministros, pero desde nuestra humilde asociación intentamos actuar en proponer propuestas a los distintos organismos competentes. Y lo de Nuria, yo evidentemente lo que decíamos de la ganadería es lo que queremos propiciar
Y yo creo que por ahí es una manera de, si tú lo que decíamos de diversificar riesgos, que tú tienes 40 ovejas con una carga ganadera admisible en esa finca que te va a gestionar una cubierta vegetal y luego lo puedes vender, pues evidentemente será un beneficio y una diversificación de riesgos. Pero lo que hay que crear, y enlazo también otra de las preguntas que hacía otro de los participantes, ¿cuál es el beneficio de ese producto? Pues es que la sociedad tendrá que pagar más, a lo mejor, por ese producto. No porque a lo mejor tenga una calidad organoléptica mejor, que puede ser que la tenga o puede ser que sea la misma. Pero el modo de producción, volvemos a lo mismo. La manera con que hemos producido ese producto, bien sea una carne de cordero, bien sea un producto de almendra, una miel, es decir, no olvidemos nunca el modo con el que se ha producido. En explotaciones familiares y demás, que son verdaderamente las que van a hacer fijar la población y el desarrollo rural en los territorios. Bien sea, y esto que estamos haciendo nosotros aquí es completamente extrapolable a otras zonas del territorio, por supuesto, territorio nacional, por supuesto que es extrapolable. Y veremos a ver cómo podemos trabajar y crear sinergias con otros territorios pues, para crear esos lazos de unión. Si no hay más preguntas, yo lo digo porque me espera un paquete de 11 kilos y 9 meses de edad que tengo que atender. Ahora me toca. Y yo creo que ya cerramos por hoy. Quien esté interesado en la charla de correcciones hídricas la tendremos el martes que viene de 5 a 6. Daros las gracias a Miguel Ángel y a Fernando por vuestro tiempo. Laura, la última pregunta por Bernardo. Ya ahora le contesto, si no por privado, porque dice que está haciendo el máster de agrónomos, pues ya le pregunto que dónde lo está haciendo y que se ponga en contacto vía, pues que busque el contacto con la asociación y estamos en contacto para lo que necesitéis. Cuidaros mucho y que se pase esta situación tan rara de la mejor manera para todos. Un saludo. Venga, nos vemos el martes a todos y muchas gracias por asistir. Un saludo.